por tu gracia y por tu pura gracia, Señor, es que podemos hacer las cosas, incluso el estar aquí, Padre, para venir, para adorar a tu Hijo Jesús, porque fue el que entregó su vida por todos nuestros pecados. Y lo menos que podemos hacer es reunirnos para exaltar esa preciosa obra efectuada en la cruz. Oh, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú dispusiste en tu corazón, Señor, establecer una iglesia para formar parte del cuerpo de Cristo, y te damos gracias porque nos permites ser parte de ella. Oh, Señor, por tu pura misericordia eres, Señor. Yo te pido, Señor, que ahora dispongas todo nuestro ser, nuestro corazón, Señor, para ser expuestos a tu palabra, que tu palabra sea la que nos guíe, la que nos ministre, y que nos siga dando una dirección para seguir adelante en esta nueva vida en Cristo que tenemos, Señor. Y si necesitamos reorganizar alguna área de nuestra vida, Señor, que sea tu palabra la que nos diga cómo hacerlo, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión dominical, y como cada domingo le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí reunidos como iglesia para darle toda nuestra adoración a Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Sin embargo, la realidad es que muchos de los miembros de la iglesia de Cristo, han dejado de apreciar esta gran oportunidad que Jesús nos sigue otorgando para que nos podamos reunir, seamos edificados tanto en la alabanza como en la enseñanza de su palabra, porque la realidad que no es lo mismo estar viendo la enseñanza por un dispositivo, sea la televisión, una tableta, una computadora o un celular. Por eso les invitamos a los miembros de la Iglesia de Cristo que se siguen quedando en su casa para que se vengan, se reúnan como el Señor estipuló en su palabra. Pero claro, si nos encontramos bien de salud, porque la realidad es que seguimos en pandemia, pero si estamos bien de salud, qué mejor que estar aquí presencialmente alabando y glorificando al Señor. Ahora también sabemos que algunos hermanos por alguna situación no pudieron estar aquí, así que oremos por ellos para que el Señor le permita estar aquí, porque sabemos que en nuestro diario vivir se van presentando situaciones y a veces nos impiden que vengamos a la iglesia, pero sabemos que eso debe ser la excepción. Así que quiero dejarle esa invitación a todos los hermanos de la iglesia de Jesús, de Cristo, que se sigan quedando en su casa, que ya no lo hagan. Vénganse, reúnanse en su iglesia local para que honremos y adoremos al Señor con nuestra adoración y con nuestra presencia. Amén, mis hermanos. Bueno, pues entremos a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a continuar con la segunda parte del título, Un modelo a seguir. Y trayendo un poquito de contexto de lo que vimos en la última enseñanza, vimos que Pablo inició el capítulo 5 exhortándonos a que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Derivado a que el Señor nos dejó modelos a seguir para que nosotros, ahora, los que somos parte del cuerpo de Cristo y que estamos vestidos del nuevo hombre creado según Dios, seamos imitadores de esos modelos que nos dejó el Señor. Porque el Padre nos dejó el modelo de la misericordia y el perdón, para que tú y yo, ahora como parte del cuerpo de Cristo,
Dejemos de ser rencorosos y aprendamos a perdonarnos los unos a los otros en relación a todas aquellas ofensas que nos hagan. Pero también la semana pasada vimos que el Señor nos dejó el ejemplo del amor bíblico, es decir, el amor que no mira solamente por lo suyo, sino para el beneficio de los demás, como lo vimos en el verso 2 del capítulo 5. Sin embargo, Pablo en el verso 3 nos exhortó a que no imitemos los modelos del mundo, como lo son la fornicación y la inmundicia, las cuales están relacionadas con el sexo ilícito, las cuales van a afectar directamente nuestra vida matrimonial y también nuestra vida espiritual. Pero de igual forma, miramos que un modelo que no debemos de seguir es el de la avaricia, es decir, el deseo excesivo por los bienes. Esto lo estuvimos viendo en el verso 3 del capítulo 5. Sin embargo, el día de hoy vamos a continuar analizando los versos 4 al 7, donde Pablo va a continuar exhortándonos en relación a los modelos del mundo que nosotros en Cristo no debemos de imitar. Así que les invito a abrir su Biblia para que leamos el texto base, pero lo vamos a hacer desde el verso 3 hasta el 7 para tener un poquito de contexto. Efesios 5, versos 3 al 7. Nos dice la palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Entonces continuamos con la segunda parte del título, un modelo a seguir, y hoy es la segunda parte. Ahora, cuando una persona construye una casa, sea de adobe, de ladrillo o de bloc, siempre le va a poner ventanas y puertas. Ahora, las ventanas nos van a servir para ventilar la casa, para permitir que entre la luz del sol, pero también para poder observar quién nos está visitando. Y las puertas, mis hermanos, serán los medios de acceso a una infinidad de cosas, como puede ser una recámara, una estufa, un refrigerador, una sala, un comedor y todos aquellos accesorios que se necesitan para vivir cómodamente dentro de una casa. Sin embargo, mis hermanos, por medio de las puertas, sobre todo la principal, también le daremos acceso a lo bueno y a lo malo. Por ejemplo, hablando de lo bueno, es cuando invitamos a la familia para pasar un buen tiempo juntos, teniendo alguna celebración, como un cumpleaños, un aniversario de bodas o incluso una quinceañera, donde nos reunamos y estemos contentos por una celebración. Pero también cuando invitamos a los hermanos de la iglesia a comer o a tomarnos un café para seguir fortaleciendo nuestra comunión en Cristo. Y de igual forma todas aquellas actividades que hagamos para seguirnos relacionando. Pero si hablamos de lo malo, sería cuando le demos acceso a personas para planear un robo, planear un secuestro, un fraude o incluso utilizar una de las recámaras para que se cometa sexo ilícito.
o de igual forma utilizar la casa para privar de la libertad a una persona. Estos son solo algunos ejemplos de lo malo y de lo bueno que se puede hacer en una casa a través del acceso que le demos. Sin embargo, mis hermanos, si lo aplicamos a lo personal y a lo espiritual, también por medio de una puerta le podemos dar entrada a lo bueno y a lo malo. Ahora, ¿cuál es una de esas puertas? Es decir, para que le demos entrada a lo bueno y a lo malo a nuestro ser. Veamos qué nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23. Véanlo en su Biblia. Mateo 6, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por lo cual, mis hermanos, los ojos son como una puerta para darle entrada tanto a lo bueno como a lo malo. Ahora sí que todo va a depender de lo que estemos mirando. Ahora, si hablamos de lo bueno, yo pondría en primer lugar la lectura de la palabra de Dios, porque es el medio que el Señor nos dio para alimentar nuestra vida espiritual, y por lo tanto es una puerta que siempre debemos tener abierta para que entre la palabra de Dios y nos edifique. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, siempre nos va a iluminar el camino para que hagamos lo bueno conforme a lo que el Señor nos dejó en su palabra. Ahora, si hablamos de lo malo, sería cuando estamos mirando programas ilícitos para que nuestro viejo hombre se siga alimentando y de esa forma no crezcamos espiritualmente. Mirar a una persona de una forma inapropiada, deseándola. Mirar la prosperidad de una persona para darle entrada a la envidia, a los celos o a la avaricia. La realidad es que como hijos de Dios tenemos la gran responsabilidad de no descuidar la puerta de nuestros ojos, para que de esa forma accesen aquellas cosas que no serán para nuestra edificación en nuestra vida espiritual. Porque el ser cristiano, mis hermanos, no significa solamente hacer una confesión de fe y quedarnos ahí. El ser cristiano significa morir al yo carnal para que crezca el yo espiritual, el cual va a necesitar ser alimentado con la palabra de Dios y de igual forma para que dé fruto, porque el fruto es el que va a evidenciar que realmente tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora, el punto que quiero establecer es que todos en Cristo tenemos la gran responsabilidad de cuidar nuestra puerta espiritual, como son los ojos o incluso los oídos de lo que estemos escuchando, para que no le demos acceso a aquellas cosas que van a estar afectando nuestro crecimiento espiritual. Entonces, teniendo esto en mente, es decir, que hay puertas para darle entrada a lo bueno y a lo malo, entremos al análisis del texto base, donde Pablo va a continuar con sus exhortaciones en relación a las prácticas del mundo que nosotros como nacidos de nuevo o como vestidos del nuevo hombre creado según Dios no debemos de imitar para no ser partícipes con ellos. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender a cerrar nuestra puerta
espiritual, para que no seamos afectados, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, dice Pablo en el verso 4 del texto base: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Aquí entramos al primer punto de la enseñanza, esto es no imitar la forma de hablar del mundo. Ahora, si ustedes observan, Pablo está continuando con las exhortaciones que ya inició en el verso 3, cuando nos habló de la fornicación, de la mundicia y de la avaricia, la cual dice que ni aún se debe nombrar entre nosotros porque no conviene como a santos. Sin embargo, en este capítulo 4, Pablo nos presenta otros 3 modelos que tiene el mundo que no debemos de imitar. Y estos son las palabras deshonestas, las necedades y las truhanerías. Analicemos cada una de ellas. Y la primera en la lista es las palabras deshonestas. Ahora, de acuerdo a nuestro contexto, al menos aquí en México, cuando una persona habla de una forma deshonesta, entendemos que es una persona que no es honesta. Y por lo tanto, siempre estará buscando siempre estará buscando la forma de obtener beneficios, pero a través del engaño. Y para lograrlo, lo primero que va a hacer es ganarse nuestra confianza. En este sentido, días atrás me recomendaron una serie en Netflix llamada El timador de Tinder, donde se expone la forma de operar de un hombre que estafaba a mujeres para robarles su dinero. Ahora esta serie se basa en hechos de la vida real de un hombre que es de origen israelí, que él se presentaba como un millonario. Y de esa forma se ganaba la confianza de las mujeres. Y después, cuando ya se había ganado esa confianza, les exponía alguna situación de una necesidad para que le prestaran dinero. Y obviamente ellos dicen, es millonario, no, pues al rato me lo va a regresar. Y resulta de que nunca le regresaba el dinero. Así es como operan los hombres en el mundo y todas aquellas personas que hablan de una forma deshonesta, porque siempre buscarán la forma de engañarnos. Ahora, cuando Pablo está hablando de las palabras deshonestas, no se refiere exclusivamente al engaño, porque en griego la palabra deshonesta también se refiere a lo que es obsceno o indecente. Por lo tanto, se refiere a una persona que tiene un vocabulario obsceno o sucio. En este sentido, recuerdo que cuando era joven, muy frecuentemente escuchaba a otros jóvenes, incluso a hombres mayores, hablándole a las mujeres de una forma obscena y sucia. Ahora, posiblemente algunos de los que estamos aquí, o de los que están escuchando este mensaje por las redes, vivieron bajo este contexto, porque a final de cuentas fueron modelos aprendidos en nuestra vida sin Cristo. Sin embargo, el día de hoy, este tipo de lenguaje que es obsceno y sucio, también lo están abrazando las mujeres en el mundo. Y por lo tanto ha dejado de ser algo exclusivo para los hombres, porque ahora muchas mujeres también hablan de una forma deshonesta. Y estoy seguro que ustedes las han escuchado. Porque a lo mejor lo seguimos escuchando en el trabajo, en la escuela o con los vecinos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios no debemos de abrirle la puerta para imitarlos. Y si alguien está siendo tentado para hacerlo, vayan a una ferretería, cómprense un candado de seguridad y cómanse la llave, para que esa puerta nunca se pueda abrir y no nos contaminemos con esa forma de hablar. Por eso el salmista dijo en el Salmo 141, verso 3,
pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Así que mis hermanos, no seamos participantes de este tipo de hablar del mundo, porque va a afectar directamente nuestra santidad. Y lo peor aún, es que si queremos predicarle el Evangelio a otras personas que nos escuchan hablar así, fácilmente nos dirán: cállate, hipócrita, predícate primeramente a ti mismo. Así que cuidado, mis hermanos, con todo aquello que salga de nuestra boca y que no glorifique a Dios. Por eso Pablo también nos dice en el capítulo 4, verso 29 de Efesios, que está en el contexto de estas exhortaciones, nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, la primera exhortación que Pablo nos está presentando en el texto base es en relación a no hablar palabras deshonestas, porque son palabras obscenas y sucias que un hijo de Dios no debe de imitar. Ahora, la segunda exhortación que Pablo nos está haciendo es en relación a las necedades, y de acuerdo al griego se refiere a las palabras que son vanas o necias, como las que salen de un hombre cuando está borracho y dice puras tonterías. Y según un diccionario de teología, la palabra necedad está relacionado con una persona que es sin sabiduría o sin inteligencia, y de ahí deriva la palabra tonto o insensato. En este sentido, la palabra de Dios nos da varios ejemplos de hombres que vivían de esa forma. Uno de ellos fue Nabal, el esposo de Abigail, el cual era muy rico. Sin embargo, era un hombre de malas obras, como lo enseña la palabra de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 25, en los primeros versos, veamos esta escritura. Vayan a Primera de Samuel, capítulo 25, y leamos los primeros 3 versos. Dice aquí la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 25, verso 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces Nabal, mis hermanos, era un hombre muy rico. Sin embargo, su comportamiento no era correcto, porque era un hombre áspero, duro y con malas obras. Sin embargo, Dios lo bendijo con una mujer hermosa y de buen entendimiento, la cual le salvó la vida cuando Nabal le negó la ayuda a David, porque David ya había decidido darle muerte. Ahora, cuando Abigail estuvo delante de David, veamos qué le dice para interceder por su esposo. Avancemos al versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 23, nos dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Aquí Abigail está intercediendo por Nabal, y lo describe como un hombre perverso, porque también era insensato, y de hecho el nombre Nabal significa insensato.
y la insensatez de Nabal puso en peligro su vida, pero gracias a la sabiduría de su esposa Abigail, no murió en las manos del ejército de David. Ahora, en este sentido, mis hermanos, la misericordia de Dios también ha sido con muchos de nosotros los que estamos casados, porque también nos ha dado una esposa como Abigail, es decir, hermosa y sabia para ayudarnos, sobre todo ayudarnos cuando estemos actuando con insensatez o de una forma necia como Nabal. ¿Cuántas veces ha pasado, mis hermanos, que nuestra esposa nos da un buen consejo y en lugar de escucharla la desechamos? Y después estamos sufriendo las consecuencias por no haberla escuchado. Mis hermanos, también es un gran gigante que vamos a enfrentar en nuestro matrimonio, sobre todo los varones, porque no permitimos que nuestra esposa nos aconseje. Entonces, mis hermanos, cuidado con la insensatez, para que no vayamos a estar metidos en problemas como pasó con Nabal. Ahora, otra característica de la insensatez es la falta de sabiduría. Por eso Salomón dijo en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, mis hermanos, busquemos ser sabios, pero sin dejar el temor a Dios, porque si no hay temor a Dios, nuestra sabiduría se va a convertir en necedad, como pasó con los hombres y mujeres que Pablo menciona en Romanos 1, verso 22, cuando dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso es importante ser hombres y mujeres temerosos de Dios, para que seamos realmente sabios. Sin embargo, la necedad que Pablo está mencionando en el texto base es en relación a nuestra forma de hablar, para que no hablemos sin sentido o sin entendimiento, sobre todo si estamos tratando algún tema. Como pasaba con los hombres que Pablo menciona en la epístola a Timoteo. Veamos juntos esta escritura. Vayan a primera a Timoteo, capítulo 1, versos 3 en adelante. Primera a Timoteo, capítulo 1, versos 3 en adelante nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, le está hablando Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose alguno se apartaron. ¿A qué dice que se apartaron? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, cuando una persona habla sin entendimiento de lo que está enseñando, estará hablando con necedad, como desafortunadamente sigue pasando en muchos líderes aún dentro del cristianismo. De hecho, en una ocasión escuché un pastor decir que el fruto prohibido que comió Adán y Eva en Edén fueron los diezmos. Por ese motivo Dios los condenó a muerte, lo cual es una necedad de acuerdo al contexto de la Escritura. Porque la Escritura no menciona absolutamente nada en relación al diezmo, al menos en esa Escritura. Veamos esto en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Vean en su Biblia.
Génesis 2, 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, si ustedes observan, la instrucción es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual tenía un fruto, como lo enseña la misma Escritura en el capítulo 3, cuando Satanás está tentando a Eva. Veamos esto en los primeros 3 versos del capítulo 3. Nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del mundo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero ¿qué dice después? Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces esta escritura nos enseña o nos afirma que el árbol de la ciencia del bien y el mal tenía un fruto, el cual se les prohibió comer. Sin embargo, por ningún lugar encontramos alguna referencia a los diezmos, como pasa en otras escrituras, porque los diezmos realmente entraron como una obligación para el pueblo de Israel a través de la ley. Pero aquí no está hablando nada de eso, y este pastor lo estaba enseñando para manipular la escritura. Sin embargo, lo estaba haciendo sin sentido y sin entendimiento. Entonces, la segunda exhortación que Pablo nos presenta en el texto base es que nosotros, como hijos de Dios, no hablemos con necedad, porque esto es hablar sin sentido. Ahora, la tercera exhortación también está relacionada con la forma de hablar del mundo, y estas son las truhanerías, las cuales son conversaciones vulgares, como los chistes con groserías. En este sentido, cuando aún laboraba en el IMSS, muchos de mis compañeros se la pasaban hablando truhanerías, porque se la pasaban diciendo chistes groseros y de doble sentido. La realidad es que este tipo de hablar también se puede convertir en un gran gigante a vencer, porque estamos rodeados de personas que se la pasan diciendo truhanerías, y también somos influenciados a participar con ellos. Porque la realidad, mis hermanos, es que cuando escuchamos o estamos laborando y alguien dice una truhanería, un chiste grosero, a veces lo dicen con tanta gracia que nos hacen reír. Recuerdo que un excompañero un día empezó a contar un chiste en relación a la crucifixión de Jesús, y la verdad que lo hizo de una forma que sentí fuertemente el impulso de reírme, pero me contuve. Y recuerdo que le dije: cuidado con estar diciendo cosas en relación a la obra de Jesús en la cruz. Y misteriosamente, unos días posterior, empezó a tener un dolor en la mano, luego se le subió al hombro y al rato tenía casi todo inmovilizada la mano. Y aproveché para decirle: con las cosas de Jesús no se juega, cuidado con estar bromeando en relación a su obra en la cruz. Ahora estoy seguro de que muchos de ustedes tienen compañeros así, en el trabajo o en la escuela, que se la pasan diciendo chistes vulgares, y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es no participar con ellos, es decir, primeramente prestando oídos a lo que están diciendo, y después querer nosotros contar esos chistes para hacer reír a otros. Entonces, la tercera exhortación es en relación a los chistes vulgares que no debemos de imitar. Ahora Pablo cierra el verso 4 con una forma de hablar que nosotros como hijos de Dios sí debemos de imitar, y esto es hablar con acción de gracias. Porque la realidad es que todos los días va a haber un motivo para darle gracias a Dios. Por ejemplo, por un nuevo día,
por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestro sustento diario, por nuestro trabajo, por la iglesia, por tantas cosas que le podemos dar gracias al Señor. Ahora, en este sentido, Pablo dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como hijos de Dios, debemos aprender a ser agradecidos, pero expresándolo con nuestra boca, dándole gracias al Señor. Ahora Pablo continúa diciendo en el verso 5 de nuestro texto base, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí el apóstol está volviendo a retomar las exhortaciones que ya mencionó en el verso 3, cuando nos habló de la fornicación, de la inmundicia y de la avaricia, solo que en este verso 5 Pablo lo relaciona con la idolatría, cuando dice ningún fornicario o avario, inmundo o avaro que es idólatra. Ahora todos sabemos que la idolatría se refiere a una persona que venera a una deidad. Y en este sentido, los griegos y los romanos tenían una infinidad de deidades. Por eso Pablo, cuando llegó a Atenas y miró allí un Dios no conocido, les aprovechó para predicarles de Cristo y que conocieran al único Dios verdadero y de esa forma dejaran de adorar a todas esas deidades creadas por el hombre. Sin embargo, mis hermanos, en el caso de la ciudad de Éfeso, a quienes se está escribiendo esta epístola, una de las deidades que ellos tenían era la diosa Artemisa, llamada también Diana por los romanos, la cual era considerada como una diosa de la fertilidad. Por ese motivo, si ustedes miran su estatua, la representan con una mujer con muchos pechos. Sin embargo, dentro del templo de Diana también había sacerdotisas, las cuales se dedicaban a la prostitución dentro del templo. Por lo cual, cuando los fieles acudían al templo para pedir por sus cosechas o por su ganado, tenían que tener contacto sexual con estas sacerdotisas para buscar el favor de Diana y de esa forma ser bendecidos. Al menos esa era su creencia. Por eso Pablo toca en primer lugar la fornicación y la inmundicia, porque se refiere a actos sexuales ilícitos, como los que se practicaban en Éfeso, con la intención de adorar a la deidad que tenían en esa región. Y por lo tanto, la iglesia de Éfeso tenía que tener bien en claro que estas prácticas sexuales estaban en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Por ejemplo, hablando de la fornicación, Dios estableció en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y en relación a la idolatría, estableció en Éxodo 20, versos 2 al 5, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces es claro que la palabra de Dios prohibía la fornicación y la idolatría a otros dioses. Sin embargo, la avaricia también se puede convertir en un ídolo. Y si nuestro corazón solamente está deseando bienes y riquezas, lo puede convertir en un ídolo. De hecho, eso fue lo que le pasó al joven rico, porque para él lo más importante fueron las riquezas, en lugar de seguir a Cristo. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, versos 18-24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, es decir, ese joven rico, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Por qué? Porque su corazón ahí está.
Y las riquezas, mis hermanos, se pueden convertir en un ídolo como lo tenía el joven rico. Ahora, en este mismo sentido, veamos lo que Pablo le escribió a los colosenses en el capítulo 3, verso 5. Véanlo en su Biblia. Colosenses 3, 5. Dice Pablo: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, ¿qué dice que es? Idolatría. Entonces la idolatría no se refiere solamente a la adoración de imágenes para venerar a una deidad, porque también está relacionada con la fornicación, con la mundicia y con la avaricia. Por ese motivo Pablo dice en el verso 5 que los que practican estas cosas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. De hecho, el apóstol Juan también lo afirmó en Apocalipsis, en el capítulo 22, en los versos 14 y 15, cuando dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces es importante entender que va a haber consecuencias por practicar la idolatría a través de la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Porque los que practican estas cosas, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dice: no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Así que cuidado con la idolatría a través de las prácticas que Dios no aprueba en su palabra. Ahora Pablo continúa diciendo en el verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, las palabras vanas a las que Pablo se refiere son aquellas que quieren justificar sus acciones, y de igual forma los pecados. Por ejemplo, hay quienes abrazan cierta filosofía para seguir viviendo en inmoralidad, como lo fue Rasputín, el cual era de origen ruso y se le consideraba como un hombre sanador por medio de sus rezos. Sin embargo, lo que realmente practicaba era el hipnosis. Ahora, este hombre fue miembro de una secta conocida como los flagelantes, los cuales creían que para llegar a la verdadera fe era indispensable el dolor. Por eso esta secta fue condenada por la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Ahora, otra de las características de esta secta es que frecuentemente en sus reuniones ellos tenían orgías, por lo cual Rasputín fue fuertemente influenciado por este tipo de prácticas inmorales. Pero como Rasputín era un hombre muy carismático y tuvo el favor, como era muy carismático, tuvo el favor para tener acceso a la familia real y también para la aristocracia. Por lo tanto, él tuvo acceso a muchas familias de buena posición, donde también engañó a muchas mujeres para vivir una vida inmoral. Ahora, el punto aquí es que hay hombres que pueden tener una fuerte influencia para que otros los sigan. Y si los quieren reprender, se justificarán diciendo que si su líder lo hace, pues ellos, ¿por qué no? Se justifican. Y de esa forma surgen tradiciones de hombre que no son de Cristo, como Pablo también lo menciona en Colosenses 2:8, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo.
Por eso Pablo dice en el texto base, nadie os engañe por medio de palabras vanas. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estos modelos del mundo, porque lo único que buscan es que vivamos engañados para que se justifiquen las prácticas que Dios prohíbe en su palabra. Por eso Pablo dice en la segunda parte del verso 3 del texto base, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí es importante resaltar dos cosas. En primer lugar, la ira de Dios, y en segundo lugar, los hijos de desobediencia. Y cuando hablamos de la ira de Dios, la Escritura nos da muchas advertencias, porque será un día cuando Dios le dará a cada pecador lo que se merece. Y en este sentido veamos cómo describe el día de la ira el profeta Sofonías. Vayan en sus Biblias al capítulo 1 y leamos a partir del verso 1 en adelante. Sofonías capítulo 1, verso 1 en adelante. Sofonías es un profeta menor y está 4 libros antes de llegar al Nuevo Testamento. Aunque ahora ya lo hacemos más rápida con la app, ¿verdad? Pero si agarran Mateo, váyanse hacia atrás y van a encontrar Malaquías, Zacarías, Ageo y luego está Sofonías. Dice aquí esta escritura. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Mon, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y riaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten de vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que se saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento sobre los collados. Aullad, habitantes de Macdes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy pronto esa marca la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día que de qué dice, día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos
en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Definitivamente, mis hermanos, este capítulo está lleno de advertencias que el Señor nos está haciendo en relación al día de la ira. Por eso es importante que mientras el hombre y la mujer viva en esta tierra, se arrepienta de sus pecados, porque si no lo hacen, serán candidatos para estar en el día de la ira de Dios, donde van a ser destruidos. Ahora ciertamente Sofonías está mirando este acontecimiento escatológicamente hacia el futuro. Sin embargo, hoy puede ser nuestro último día en esta tierra, porque nuestra vida es como una neblina que ahorita está y luego desaparece. Sin embargo, cuando nos apartemos de este mundo, iremos directamente a la presencia de Dios para dar cuentas, como lo menciona el autor a los Hebreos en Hebreos 9:27, donde nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por eso, mis hermanos, debemos estar preparados para ir a la presencia de Dios. ¿Y qué mejor que ir bajo la protección de Jesús? Porque Jesús es nuestro abogado defensor, o va a ser nuestro abogado defensor en ese juicio, derivado a que Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Pero si vamos sin su protección, es decir, sin Jesús, el autor a los Hebreos también nos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Juan dijo en Juan 3, versos 35 y 36, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que si alguien de los que están aquí o de los que nos están escuchando por medio de las redes, si no han entregado su vida a Jesús, yo lo invito a que lo hagan el día de hoy, porque hoy puede ser el día de salvación. Así que no desaprovechen esta oportunidad que el Señor nos está dando. Arrepiéntanse de sus pecados y confiesen a Jesús como su Señor y Salvador. Oren al Señor, pónganse a cuentas con Él, porque a final de cuentas es un acto de fe. Y de esa forma podremos ser parte del cuerpo de Cristo para ser librados del día de la ira de Dios. Ahora Pablo, después de habernos hablado de la ira de Dios, también nos habla de los hijos de desobediencia, los cuales son todos aquellos que no se sujetan a la ley de Dios, porque viven bajo los modelos del mundo donde Satanás los ha enseñado a vivir de una forma inmoral, con la finalidad de que ellos, como él, sufran el castigo eterno en el infierno, donde la ira de Dios se va a manifestar. Por eso Pablo dice en el verso 7, no seáis pues participantes con ellos. Ahora la palabra clave aquí es participantes, porque se refiere a la participación con otra persona. Por ejemplo, imaginemos que dos personas entran a un mercado y lo asaltan. Y cuando salen, hay una tercera persona en un carro esperándolos para irse. Por lo tanto, el que está en el carro también es participante del robo, aunque él no haya entrado al mercado. Ahora, si dentro del asalto una persona muere, y si la policía los agarra, todos, el que está en el carro y los que entraron, van a ser culpables del juicio de homicidio. Entonces, mis hermanos, es como si Pablo nos estuviera diciendo en estos versos, ustedes son nacidos de nuevo, están vestidos del nuevo hombre,
Por lo tanto, no sean participantes con ellos, porque ellos viven de acuerdo al modelo del mundo donde Satanás está dirigiendo sus pasos para que vivan bajo la ira de Dios. Por eso no hagan o practiquen lo que ellos hacen y no sean participantes. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando a la iglesia. Porque este tipo de hombres van a estar a nuestro alrededor y van a estar queriendo ser un modelo para influenciarnos. Y nosotros debemos conocer bien la palabra de Dios para identificar esos modelos del mundo y no ser participantes. Entonces, como conclusión, salgamos de este lugar, mis hermanos, considerando los siguientes 3 puntos. En primer lugar, cuidemos no hablar como lo hacen los hombres del mundo por medio de palabras deshonestas, las cuales están llenas de engaños, obscenidades y suciedad. Hablando necedades con palabras sin sentido y sin sabiduría, como lo hacen los borrachos y los falsos maestros. Y hablando contranerías por medio de chistes vulgares que no glorifican a Dios. Mejor que nuestra forma de hablar sea con acciones de gracias por todo lo que el Señor nos otorga diariamente. En segundo lugar, no olvidemos que todos los fornicarios, los inmundos y los avaros son idólatras y por lo tanto no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en tercer lugar, no olvidemos que los que se quieren justificar o quieren justificar sus pecados viviendo inmoralmente serán candidatos para el día de la ira del Señor. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros no seamos participantes con ellos. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos guía, nos ministra, nos ayuda y nos presenta los modelos que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar. Porque sabemos que vivimos en un mundo lleno de influencias de Satanás, que se la pasa hablando con palabras sucias, obscenas, que se la pasa hablando sin sentido y sin sabiduría, que se la pasa diciendo chistes vulgares. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a cerrar esa puerta. Y si hemos de hablar algo, que sean palabras de acciones de gracias, reconociendo quiénes somos nosotros y quién eres tú, Señor, porque tú nos llenas de tus bendiciones, por tu pura misericordia, y es algo por el cual todos los días debemos de estar agradecidos. Ayúdanos, Señor, a no ser influenciados por los fornicarios, por los inmundos, por los idólatras que son avaros, o los avaros que son idólatras. Porque lo vimos el día de hoy en tu palabra, que los que practican estas cosas no van a ser parte de los que hereden el reino de Cristo y de Dios. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, que tu Espíritu Santo ponga ese sentir en nosotros para dejar de ser participantes con ellos si es que estamos siendo influenciados. Pero de igual forma que aprendamos a tener esa puerta bien cerrada, Señor, que tengamos control para saber qué es lo que nos conviene darle entrada y qué es lo que no nos conviene darle entrada, Señor. Porque la realidad es que hay cosas buenas y cosas malas, y las cosas malas no son para edificación de nuestra vida espiritual. Para las cosas que son buenas, como tu palabra, es así, Señor, que tengamos siempre la puerta abierta para llenarnos de tu palabra, Señor, y seguir adelante glorificándote, Señor, con todo lo que damos. Así que, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu iglesia, y te doy gracias, Señor, porque permites que estemos aquí reunidos localmente y presencialmente. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradezco. Para tu gloria y para tu honra lo hago. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ahora